Extrañas luces que surcan el cielo y parecen unos visitantes que simplemente nos observan. Pero ¿y cuando no es así? ¿Y cuando interactúan con nosotros de formas tremendamente misteriosas? Y el programa que van a escuchar esta tarde o noche, esto es un podcast en Oculto tras la sombra, lo que les va a demostrar además es que la casualidad no es imposible y que además estos extraños visitantes escriben un extraño guión que muchas veces vamos siguiendo sin que ni siquiera nosotros tengamos conocimiento de ello. Sé que la introducción esta les está pareciendo críptica, como pocas he hecho hasta ahora aquí en el canal de YouTube. Sin embargo, hay veces donde cuando uno investiga el fenómeno ovni, transgrede ciertas fronteras. Una frontera en la que uno juega con lo invisible y eso invisible juega con uno. Me estoy refiriendo además a casos y a hechos muy concretos. Les estoy hablando de un pueblito desconocido de España, Los Villares en Jaén, en el año 1996. Toda una serie de historias que tienen que ver con nuestros extraños visitantes y que además resulta que nos dejaron un mensaje para que nosotros sigamos investigando. Esto me recuerda a cuando los británicos llegaron a Australia y le preguntaron a un indígena que qué era esa cosa que estaba dando saltos, y el señor les respondió cangurú, que significa no te entiendo, y aquel bicho bípedo a día de hoy se llama canguro, que significa en idioma aborigen no te entiendo. Si nos comunicáramos con seres que vienen de otros mundos, la comunicación sería exactamente igual de difícil. Aunque hoy van a tener a los testigos de esta misma historia intergaláctica, antes fue en Australia y esta historia intergaláctica los testigos los van a tener aquí hoy en este podcast, y además tremendamente feliz de tener un hermanito, a mi buen hermano Lorenzo Fernández aquí en invitado en Oculto tras la sombra. Extraños visitantes que llegan y que nos dejan insólitos mensajes, palabras que quedan en el éter del universo y que hoy nos toca descifrar. Saludos, familia del misterio. Y esto es un nuevo podcast aquí en Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias, ya estamos muy cerquita de los 50.000 suscriptores. Y además que sepan que siguen teniendo también los podcasts de Noche de Misterio en Caracol Radio. Y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Lorenzo Fernández, y desde luego para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube Oculto tras la sombra. Un abrazo muy especial para todas las personas que semana tras semana se suman, se suscriben a nuestro canal, activan la campana de notificaciones y comparten este contenido. Hoy yo creo, Juanje, que una grabación, un podcast excepcional para todas las personas que somos amantes del fenómeno ovni. Bueno, pues vamos a ver, normalmente yo destrozo el guión del programa cuando llevamos 5 minutos. Hoy ha sido, hoy hemos batido todos los récords, porque supuestamente este podcast iba a ser de Terrores Nocturnos, que es el último libro de Lorenzo Fernández Bueno, y nos hemos puesto a hablar una hora, nos hemos pegado hablando antes del programa y hemos cambiado hasta el tema, el guión ya está en la basura y tremendamente feliz. Y además de recordar una historia que a buen seguro os va a sorprender, y aquí tenemos a Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo, mi público más norteamericano, latinoamericano, ¿quién es Lorenzo Fernández Bueno para toda la gente que no te conoce? Porque en España sí te conoce todo el mundo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis, Alejandro? Juan, oye, un gusto estar con vosotros. ¿Quién es? Bueno, pues alguien a quien le gusta mucho el misterio, ¿no? Que lleva ya mucho tiempo, desde prácticamente, pues, ¿qué te diría yo? Desde los años 90 dando guerra en este tipo de periodismo aquí en España. Actualmente dirijo la revista Año Cero, que yo creo que es la revista de referencia de estos temas en España, y durante un tiempo también lo ha sido en Latinoamérica. Pues también estamos haciendo documentales para Discovery Channel. Aquí en España se conoce como D-Max el canal, y llevamos ya desde el año 2016 haciendo series. La última, precisamente, que ha arrancado hace unas semanas ya en su segunda temporada, tiene que ver con esto que estabais introduciendo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, pero sobre todo desde el punto de vista del testigo, ¿no? Que para nosotros es fundamental.
Y también en España hacemos un formato radiofónico viajero en la cadena nacional Onda Cero Radio, que se llama El Colegio Invisible, y donde cada semana, todos los jueves, también evidentemente estamos en las plataformas habituales, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, en todas, pero lo que hacemos es un formato de misterio en el que cada semana estamos en un punto diferente del planeta, ¿no? Hablando de los sucesos que ocurren ahí. Así que un poco esto es lo que hace esta persona, que ya se va a callar, porque si no me puedo pegar hablando minutos y minutos y minutos. No hay ningún problema, tienes el micro ahí. Quiero decirle a toda la gente de Latinoamérica y los que viváis, por ejemplo, en Australia, Canadá y en otros países, que la revista Año Cero, a través de una aplicación que se llama Cinio, la podéis comprar y os llega todos los meses. Yo la leo por Cinio todos los meses. Para mí es como la Biblia del misterio, donde todos empezamos a escribir hace, madre mía, pues 20 y muchos años. Eso es. Y tengo que decir que Lorenzo no es que sea mi amigo, es mi hermano. Con él hice el primer libro que escribí en mi vida, Operación Al-Ándalus. Sí, señor. Eso es. Luego te voy a contar una anécdota. Bueno, si quieres la cuento ahora, que la gente se va a quedar un poco en shock. Antes de ayer estuve en una cena que organizaba la Judicatura colombiana. Bueno, era un tema español y tal, y entonces pues una jueza me invitó a cenar, y bueno, pues estaban diferentes jueces muy conocidos en el país, y entonces, bueno, pues fue curioso porque había un juez muy importante, no voy a decir quién es, que es como súper fanático mío, vino allí a charlar conmigo, y luego acabé hablando de flamenco con todos los jueces de Colombia, y entonces pues me acordé de ti, efectivamente, porque en Operación Al-Ándalus ahí le dedicamos un capítulo al flamenco. Y entonces, la magia del flamenco. Efectivamente, y acabé dándoles una charla que fue lo mismo que publicamos en el libro En Operación Al-Ándalus a un montón de jueces colombianos, y me pareció algo muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues Lorenzo es como si fuera mi hermano. Empecé a escribir en la revista Enigmas con él, la revista Enigmas que hoy es parte de Año Cero, y luego escribimos ese primer libro, y luego fueron muchísimas aventuras. Y mira, ahora estamos a 10.000 kilómetros de distancia, para ser exacto, pero bueno, gracias a la magia de la radio y gracias a la magia de la tecnología, aquí estamos. Y es que hemos decidido mandar el guión al carajo. Esto ha sido una cosa, digamos, consensuada, porque Lorenzo hace poco pues ha estado haciendo una serie que se llama Extraterrestres, ¿verdad? En Discovery. Sí. Y hay un caso que yo creo que la gente nos va a creer, porque ni tú ni yo somos mentirosos, porque esto es una cosa muy extraña. O sea, vamos a contar lo que vivimos, ni más acá ni más allá. Y además que sepáis que va a haber un congreso en el mes de noviembre, ¿verdad, Lorenzo? Donde yo también voy a estar, y vamos a dar más detalles de este caso, precisamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues la historia comienza en un bar de Granada que se llamaba, no sé si sigue existiendo, La Blanca Paloma. Sí, señor. ¿Estabas tú? ¿Estaba tu esposa también? ¿Estaba Nuria? No sé si sí, claro. Creo que estaba Nuria. Y fue una cosa muy chistosa, porque llega Lorenzo y me dice: oye, Juanje, que vengo de investigar un caso en Jaén, en Los Villares, un señor que dice que ha aparecido una nave extraterrestre con los símbolos un palito, un cero y un palito. I-O-I, palo, cero, palo. Y en una servilleta de papel me dibujó palo, cero, palo. Y yo le dije: oye, Lorenzo, no te lo vas a creer. Hace una semana, un amigo mío en otro, no era un bar, era un pub, en el Pub Orum, me ha hecho los mismos símbolos en otra servilleta de papel. Y me dice Lorenzo: pero ¿cómo va a ser eso así? Eso es una locura. Digo: Lorenzo, te juro, mi amigo se llama Saab, es marroquí, y me hizo esos símbolos porque venía emocionado de la Fundación Euroárabe, donde había escuchado una charla sobre el alfabeto bereber, y esos son letras del alfabeto bereber. Y entonces tú me dices: no, pero es que además hay una piedra que le dejaron al testigo, a Dionisio Ávila, con los mismos símbolos, palo, cero, palo y otros más. Y esa piedra la tiene JJ Benítez. ¿Cómo fue tu encuentro con Dionisio Ávila cuando llegas a Jaén? Cuenta eso antes de que sigamos desenredando esta telenovela del misterio, que es así. Es que lo es, realmente lo es. Bueno, vamos a ver, ¿cómo llegamos a Dionisio Ávila? Pues totalmente fue un encuentro casual. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a ver la enorme cantidad de casualidades que se han dado a lo largo de este caso y a lo largo de los años, empiezas a plantearte si realmente es que hay algo que empieza a manejar unos hilos.
Exactamente, algo que hace que en un momento determinado te sitúe en ese lugar porque tú en ese momento tenías que estar ahí. Igual que a ti te ocurrió en la Blanca Paloma, igual que le ocurrió a Juan José Benítez en el Mar Rojo. Es decir, hay una serie de elementos que dices, ¿cómo es posible que se den? Bueno, pues en este caso se han dado. Es decir, es el ejemplo de que lo extraordinario a veces se produce, ¿no? Nosotros en aquel tiempo, lo comentaba precisamente antes con Alejandro, ¿no? Antes de empezar a grabar, en aquel tiempo sabes que desde finales del año 1995 hasta prácticamente el mes de junio, julio del año 1996, en España se estaba viviendo la que era la última gran oleada OVNI, no solo en España, sino prácticamente en toda Europa. Estaba muy focalizada en el norte de España, en Galicia. De hecho, bueno, pues prácticamente en esos 4 o 5 meses que duró la gran oleada, se produjeron más casos en Galicia que en todos los 100 años anteriores. Por lo tanto, estamos hablando no solo de avistamiento OVNI, sino también incluso se llegaron a testimoniar aterrizajes, visión de sus supuestos tripulantes. Bueno, aquello era, como decía mi querido compañero en Año Cero, Miguel Pedrero, era una auténtica orgía ufológica. Es que prácticamente todos los días los investigadores tenían que ir a investigar un caso. Y el caso Villares viene a ser un poco el colofón de esta gran oleada. Nosotros en aquel tiempo, en la revista Enigmas, en portada, ubicamos la fotografía de un ovni que se había fotografiado, más bien se había grabado, lo que nos mandaban era un fotograma de un vídeo, se había grabado en Colera, en La Rioja, y además lo había hecho un concejal, con lo cual el hecho de que el testigo fuese político, bueno, pues ya sabemos que no sé hasta qué punto esto puede tener credibilidad hoy en día, sí, ¿no? Que un político diga que ha visto un ovni. Pero como estaba detrás el documento gráfico, pues decidimos situarlo en la portada de la revista, ¿no? Y muy poquito tiempo después, cuando se publicó, recibimos una llamada desde Jaén, donde un señor bastante alterado nos decía que él hacía unas noches que había grabado exactamente lo mismo que nosotros sacábamos ese mes en portada. Y bueno, pues por el hecho de la afinidad, pero tú sabes que yo soy de Jaén, pues dijimos, vámonos para allá, no perdemos absolutamente nada, hablamos con este señor, si tiene una grabación, pues también analizamos esa grabación y vemos qué pasa. Y sinceramente, cuando llegamos nos encontramos con un señor llamado Gregorio Ávila, tendría por aquel entonces unos 30 y tantos, casi 40 años, totalmente enloquecido, pero cuando te digo no era por euforia, es que realmente a ese hombre le faltaban unas pastillitas. Le había vivido algo imposible. Claro, pero lo había, digamos que en su cabeza lo había transformado. Él tenía mucha avidez por ver algo así y cuando por fin lo había conseguido se le había ido la olla, o sea, directamente. Y claro, nosotros nos encontramos unas circunstancias en las que se veía lo que era una luz en el cielo, había un desenfoque digital, cuando él hacía zoom se producía un desenfoque y claro, aquello parecía un carrusel de luces, ¿no? Empezabas a ver círculos concéntricos llenos de lucecitas, pero que no eran más allá que un desenfoque digital de una luz que vete a saber qué había detrás de esa luz. Bueno, a lo mejor resulta que sí había un objeto volante no identificado, pero también podía ser una farola. Ok. Claro. Okay. Entonces, en ese momento, pues nos encontramos con esa escena, nos encontramos con el hijo de este señor gritando por la casa, papá ovni, papá ovni, papá ovni. Es decir, la histeria se había instalado en toda la casa, ¿no? Y en ese instante es cuando Iker Jiménez y yo, ¿no? Que por aquel entonces éramos compañeros de batallas en estas historias, pues nos quedamos mirando y pensamos, hemos hecho el imbécil. Es decir, nos hemos pegado 450 kilómetros para atender el testimonio de alguien que evidentemente, no sé si en su vida normal es alguien muy cuerdo, pero ahora mismo no lo está, ¿no? Y el hombre yo creo que se dio cuenta, ¿no? Cuando le dijimos, bueno, pues gracias, Gregorio, que nos vamos a... Luego te puedo decir que con el tiempo he acabado haciendo gran amistad con él y me he dado cuenta de que de loco no tenía nada. Era un hombre con mucha necesidad, pero de tener contacto con algo, pero no tenía nada de loco. Bueno, pues hecho este matiz, él en ese momento cuando ve que nos marchamos se da cuenta de que realmente no nos ha interesado demasiado la luz que él ha grabado, ¿no? Y nos dice, pero lo que sí os va a interesar es lo que le pasó a mi padre hace 2 días. Y chico, no me preguntes por qué, pero en ese instante se nos encendió una luz en la cabeza y dijimos, oye, ya que estamos aquí, ¿dónde vive tu padre? Pues vive en Los Villares, que está a unos 16-20 kilómetros de la capital de Jaén. Pues vamos para allá. Y así, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos con el último gran caso OVNI del siglo XX. Sí, sí, pero con diferencia en España sí. Bueno, y ya empieza a ser conocido a nivel mundial además gracias a tu serie en Discovery. Bueno, y aparte nosotros lo escribimos también en nuestro primer libro y todo esto. Total, que llegas hasta Jaén por un caso que no servía ni para un carajo y llegas hasta la localidad de Los Villares a hablar con un tipo que, yo he estado con él, es un tipo
súper sencillo, pues un señor de campo, de pueblo, sin ningún tipo de maldad. ¿Y qué es lo que te cuenta Dionisio Ávila, tú que tuviste ese primer testimonio? Pues mira, el primer contacto con Dionisio se produce 2 semanas después de que a él le hubiera pasado lo que le ocurrió. Y nos encontramos con una persona que en primer lugar estaba totalmente aterrado. Pero como te digo aterrado, es que realmente ese miedo le había hecho enfermar. Porque lo que repetía por activa y por pasiva es que aquellos seres iban a volver para llevárselo. Él está un día paseando a las 11:30, 12 del mediodía por un lugar muy cercano que hay a Los Villares, también muy cerca de su casa, la Era de los Barreros se llama. Todos los días hacía este ejercicio porque tenía 66 años, se acababa de jubilar, con lo cual tenía todo el tiempo del mundo. Y el hombre iba con su perrita, se daba un paseo por esta era y a las 12 del mediodía, cuando el sol, estamos hablando del 16 de junio, es decir, el sol apretaba bastante fuerte, bueno, pues él debajo de una encina se sentaba siempre en la misma piedra y se daba al relajo, al sano ejercicio de descansar un ratito, de ver cómo su perra correteaba, ¿no? Y ya está. Pero ese día concretamente, observa que en mitad de la era hay lo que él define como un contenedor de icona. ¿Esto qué es? Bueno, pues lo más parecido a los contenedores de vidrio que tenemos en nuestras ciudades, pero en un tamaño un poquito más grande, ¿no? Porque es para meter madera, rastrojos, en fin. Para la gente que no se oye fuera de España, el ICONA, digamos, es el Servicio Forestal Español y entonces pues puede tener un contenedor para quitar las partes de monte, pues para que no haya problemas de fuego, limpiar los cortafuegos. Eso es. Eso es. Lo que pasa es que lo que a él le llama la atención es que este cacharro, sea lo que sea, parece estar suspendido unos centímetros en el aire, aunque luego se da cuenta de que tiene una especie de patas que están profundizando en el suelo, y además está conectado por 2 cables a una torre de alta tensión que hay muy cerca. Y lo que él decía además es que le venía un olor muy fuerte a carburo, a combustible. Claro. Pues en un primer lugar, imaginémonos, estamos hablando de un agricultor, de una persona con la cultura que le ha dado el campo, pero poquito más, no tenía muchas letras, ¿no? Y este hombre, llevado por la curiosidad, evidentemente en un primer momento él no piensa ni que se trate de un ovni, ni de una nave extraterrestre, ni nada por el estilo, porque no sabía ni lo que significaba eso, ¿no? Entonces él, bueno, pues llevado por la curiosidad, se acerca. Y cuando se acerca se da cuenta de que tiene como 3 ventanucos y debajo, en la base del artefacto, hay 3 símbolos, un palo, un 0 y un palo. Están grabados en el fuselaje de este objeto. Bueno, pues él se retira aproximadamente 2-3 metros y se da cuenta de que de repente ese objeto ha desaparecido. Vuelve a avanzar 1 metro y aquel objeto aparece, pero ya no está sobre el objeto. Hay 3 seres. 3 seres que él define, decía que eran 2 mujeres y un hombre. Las mujeres las identificaba porque él decía que llevaban traje como los buzos, es decir, muy ajustados. Muy ajustados. No tenían rasgos en la cara más allá de unas líneas. Él decía que eran totalmente inexpresivos y simplemente le miraban. En ese instante, él empieza a recibir mensajes en su cabeza, mentalmente, telepáticamente empieza a recibir mensajes y lógicamente se empieza a asustar. Por no extender mucho esta parte, porque hubo más salidas y entradas en esa franja de visibilidad, aquello volvió a desaparecer y volvió a aparecer según se acercaba. Bueno, pues en esa última ocasión que se acerca, observa que estos seres no solo le están mirando, sino que además ve cómo hay una luz que va avanzando hasta donde él se encuentra, golpea su pecho y cae en el suelo. A partir de ese instante le llama el lucerillo, precisamente por eso, porque lucía, refulgía hacia él. Y cuando se queda mirando al suelo, lo que en un principio parecía algo, pues una especie de linterna voladora, se da cuenta de que no, de que se trata de una piedra que él coge y se da cuenta de que está totalmente grabada en todo su perímetro. En toda la superficie de la piedra hay símbolos y destacan por encima de todos un palo, un 0 y un palo. En ese momento este hombre se asusta, coge a su perrita, coge la piedra y sale corriendo a su casa y le cuenta la historia a su mujer, y 2 semanas después es cuando llegamos nosotros. Efectivamente, y 2 semanas después llega el señor Lorenzo Fernández, me cuenta lo que le ha sucedido, me dice además que la piedra esta la tiene JJ Benítez en su poder. Sí, señor. Yo, cuando me sucede esa casualidad imposible de que Lorenzo me haga en una servilleta esto, dije no, o sea, es que me lo ha hecho mi amigo Saab, tal, total, que yo fui a ver a Saab, a este amigo marroquí que tenía este pub, y él me dio una tarjetita con el alfabeto bereber. Yo le escribí una carta a JJ Benítez, diciéndole, oye, creo que tengo información sobre qué es lo que había en esa nave y qué es lo que había en esta piedra.
y recordaré toda mi vida. Estaba paseando a mi perro Bilbo, que en paz descanse, que era un Rottweiler, y me sonó el teléfono celular. Sí, en aquella época ya teníamos los primeros celulares, que era como un zapatófono enorme. Sí. Y claro, estoy hablando del año 97, sería ya algo así. 96, pues sería 97, 96. Sí, en finales del 96, entrado el 97. Me llamó JJ Benítez, claro, para mí que me llame JJ Benítez es como si me llamara Jesucristo, ¿vale? En aquel momento. Claro. Y entonces le conté lo que había pasado. Lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, tenemos una charla entre amigos contando lo que vivimos con fechas, días, lugares y los hechos son lo que son. Y dije, mira, pues he estado con Lorenzo Fernández, que me hizo unos garabatos en una servilleta, esos mismos garabatos me los hizo este otro señor, pues si quiere usted, venga y yo le presento al señor y lo que haga falta. Y me dice Juanjo, esta semana vamos y te invito a almorzar. Llegó con su esposa Blanca, que también que en paz descanse, que falleció hace poco, y nada, pues estuvimos almorzando y bueno, pues JJ Benítez, todavía tengo aquí los documentos. JJ Benítez me cuenta, bueno, que le encantaría conocer a Saab, a este amigo marroquí. Yo le dije, mira, por lo que yo tengo entendido aquí, por esto que me han dado, palo, cero palo, son letras bereberes de un alfabeto que se llama... Pero te estás saltando un paso que es importante, Juan, antes de continuar, porque digamos que aquí son escalones, ¿no? Digamos que este sería el que tú estás contando ahora, sería el tercer escalón. El segundo escalón es todavía más sorprendente, porque si ya es sorprendente que yo me ponga a hacer símbolos en una servilleta y tú me digas que es letra bereber, todavía lo es más cuando nosotros llegamos con el caso de la redacción de Enigmas. Y en ese momento Fernando Jiménez del Oso, que era el director, que en paz descanse, pues nos dice, joder, es el caso de los casos, vamos a publicarlo. Y nosotros le dijimos, espérate un poquitín, esto era mes de junio, julio todavía, espérate un poquitín porque creemos que si hacemos un par de visitas más o 3, vamos a sacar más información. Vale, pero en septiembre quiero publicarlo, fue lo que nos dijo Fernando. Y nos dijo, de todas formas, hasta que llegue ese día, como él tenía una colaboración en Radio Nacional de España con uno de los maestros referentes de periodistas en España, Julio César Iglesias, él hablaba pues eso, ¿no? Hacía una sección de misterio. Dice, de todas formas, como no sé si era un lunes o un martes, como este lunes no tengo nada que hacer en la sección, no sé que no se me ocurre nada, pues veniros y contáis un poquito el caso. Pero Fernando, te estamos diciendo que queremos mantenerlo todavía un poco en secreto. Bueno, pues no deis muchos datos. Bueno, llegamos a la radio, contamos brevemente el caso, no damos nombres, no damos ciudad, contamos que hay un jubilado que ha visto en mitad de un descampado cómo aterriza un objeto y dice Fernando, ahí es donde aparece el palo cero palo. Fernando, no digas nada, espérate, hombre. Bueno, pues contamos la historia del palo cero palo, al final contamos lo de la piedra, prácticamente desarrollamos el caso entero con el riesgo de que alguien se fuera y bueno, pues te acaben contaminando el caso, ¿no? Y cuando salimos de la radio, en ese celular que tú antes referías, que era como un zapatófono, recibimos una llamada. Y no era Juan José Benítez, era su esposa Blanca. ¿Podemos vernos mañana en un hotel en el centro de Madrid para comer? Y claro, nos quedamos, joder, ¿qué querrá Juan José Benítez? Y lo más importante, ¿por qué Juan José Benítez no es el que llama? Y nos dice Blanca, dice, ¿por qué no? Juanjo es que os venía escuchando ahora en la radio y cuando ha oído lo del palo cero palo se ha puesto nervioso, ha empezado a conducir mal, nos hemos tenido que aparcar mal en la cuneta y está nervioso diciendo, no puede ser. Y efectivamente nosotros de fondo oíamos a Juan José Benítez, es increíble, esto no puede ser. Claro, imagínate el precedente que tenemos ahí, las 24 horas que nosotros pasamos pensando en qué demonios nos querrá contar Juan José Benítez. Bueno, pues durante esa comida yo recuerdo que estuvo prácticamente pues el primer plato, segundo plato y postre sometiéndonos a un interrogatorio intensísimo. Incluso te puedo decir que nos hizo la misma pregunta de 20 formas diferentes. Y cuando por fin él sació su sed de curiosidad sobre este caso, cuando ya sabía perfectamente hasta los años y el nombre de la perrita de Dionisio, se queda mirando a Blanca y le dice, ¿se lo enseñamos? Claro, imagínate nosotros, los ojos abiertos totalmente, ¿qué nos va a enseñar Juan José Benítez? Y en ese momento alza su mano derecha, Blanca, y en su dedo anular tiene un anillo en el cual en todo el perímetro aparece palo, cero, palo, cero, palo, cero, palo. Así hasta creo que un total de 9 veces, si no sé si me corriges tú, Juan. Sí, vale. 9 veces. Bueno, pues claro, imagínate en ese instante, nos quedamos alucinando. Por favor, proceda a contarnos la historia de este anillo. Y es que resulta que durante los mismos días en los que tanto Gregorio está grabando ese ovni,
también Dionisio está viendo ese supuesto artefacto aterrizando, Juanjo se encuentra en el Mar Rojo, está buceando con su esposa, en un momento determinado pierde su esposa un anillo de oro y él, pues en plan hidalgo español, decide que va a ir al rescate del anillo siendo consciente de que en una barrera coralina es imposible encontrar nada, ¿no? Bueno, pues si ya es difícil encontrar, imagínate, si ya es difícil encontrar un anillo que se te ha perdido en este lugar, más difícil todavía es que buscando un anillo encuentres otro. Y eso es lo que ocurre, que Juan José Benítez debajo del agua encuentra ese anillo en el que aparece el palo, cero palo, cero palo, cero palo. Hay que decir que la noche anterior ellos estaban en el Cairo y él estaba por aquel entonces escribiendo, ya tenía la investigación hecha, escribiendo el libro de Ricky B, que como todos sabemos es un libro que está basado en una supuesta infiltrada extraterrestre en el cadáver de una persona, de una mujer norteamericana que murió en un viaje en Yucatán, en México. Claro, la historia era complicadísima. Juanjo sabía que si publicaba ese libro, la crítica se le iban a tirar como auténticos lobos, ¿no? Y en un momento determinado, esa noche, estando en el Cairo, mirando las pirámides, él, como siempre, hace referencia a la nave nodriza, ¿no? Esa inteligencia que siempre le da respuesta, se queda mirando a los cielos y dice: nave nodriza, dame una señal de que estoy en el buen camino a la hora de publicar este libro. Y al día siguiente, él encuentra el anillo. Con lo cual, siempre ha asociado esa señal al anillo. Bueno, pues cuando nos cuenta toda esta historia, lo siguiente es: ¿cuándo vamos a Los Villares? Y una semana después vamos con Juan José Benítez a Los Villares, conoce al testigo, se lleva la piedra para analizarla, la piedra no vuelve a Los Villares, sigue estando con Juan José Benítez. Obviamente. Y a partir de ahí es cuando, muy poco tiempo después, yo ya me voy a Granada. Y sí diré como detalle de lo que tú vas a contar ahora, Juan, sí diré como detalle que el miedo que tenía Dionisio a que volviesen a llevárselo tenía además lugar de procedencia. Él decía: van a venir de África para llevarme. Y nosotros pensábamos que para un hombre que no tenía muchas lecturas, decir África era como decir la luna, es decir, era algo como muy lejano. Después entendimos que no, y ahí es donde entra la etapa bereber, el tercer escalón. Sí, y también porque esa gente inexpresiva, cuando yo estuve con Dionisio, me dijo que tenían la tez como aceitunada, ¿vale? Como oscuro, como si fueran africanos, sí. Y además me dijo que de extraterrestres nada. Igual, 2 mujeres y un hombre, y me dijo: no, es que llevaban un traje de buzo y al señor se le notaba el paquete. O sea, que es como que, sí. como que es una cosa muy loca, ¿no? Eso nos habla o nos puede dar pie a pensar en esto de los crononautas, ¿no? Viajeros en el tiempo. Pero bueno, a lo que voy. Cuando este señor, que es Lorenzo Fernández, me hace el palito cero palo, yo voy a ver a SAP otra vez. Efectivamente, SAP me corrobora que esos son letras bereberes. Le escribo a JJ Benítez, me llama por teléfono aquel día que me quedo en shock. Viene JJ Benítez, efectivamente, en la mano de Blanca estaba ese anillo con el palo cero palo, y JJ Benítez me da una tarjetita, todavía la guardo, esto fue hace más de 20 años, guardo esa tarjeta en la que me dice: oye, Juan G., en estas coordenadas de África se habla bereber, ese idioma en el que tú dices que era la palabra, o sea, la nave lleva una palabra y además en la piedra también aparece, y me da también además la foto de la piedra, toda la piedra detallada, la foto y el volcado de la piedra. O sea, tú coges la piedra y un papel y un calco y sacas un calco con los símbolos, pues me pasa toda esa información. Y yo le dije: pues yo no tengo ni idea si en esa zona de Argelia se habla bereber o no, porque el mapa, él me manda 2 coordenadas. Bueno, esas coordenadas salen del código binario que llevaba el anillo, si le pones en plan código binario. Me voy a ver otra vez a mi amigo SAP, y mi amigo SAP me dice: lo mejor es que habléis con el tipo que más sabe en la Fundación Euroárabe de esto, se llama Rashid Raja Ahmed. Y entonces llamo a JJ Benítez y le digo: oye, Juanjo, habría que entrevistar a este señor que nos saca de todas las dudas, porque este es el tío que más sabe de bereber en la Fundación Euroárabe, que es una fundación internacional que tiene contacto con las mejores universidades del mundo. Pues no es cualquier cosa. Y dijo Juanjo: cuando cierres con él, dímelo que yo voy para allá. Nada, el señor súper amable, a los 2 o 3 días nos recibió, volvió Juanjo Benítez. Yo voy a contar lo que viví, y si me dicen que estoy loco, pues, pero yo voy a contar lo que viví. Porque Lorenzo esa historia además la sabe mejor que yo. Llegamos a la casa de Rashid Raja Ahmed.
Y en la puerta hay un símbolo como una especie de H con un palo en medio. Y Juanjo y yo nos quedamos mirando diciendo, pero si eso es el símbolo de Humo, de los Humitas, unos seres que venían de otro mundo y que se contactaban con españoles y les mandaban tecnología y tal, que hace un símbolo de una nave extraterrestre en la puerta de este señor. Nos abre la puerta, oiga, mire usted, disculpe, JJ Benítez, Juan Jesús Vallejo, venimos acá. El símbolo de la puerta, no, es la bandera del pueblo bereber. Significa Masig o hombre libre. Sí, es que es muy loco, tío, es que estoy muy loco. Sí. Dice, no, ese símbolo significa Masig, que Masig, como lo dicen ellos, realmente en español se diría hombre libre. Juanjo y yo nos quedamos flipando con la historia. Llegamos y nos sentamos y entonces empezamos a hablar con él y bla, bla, y bla, bla. Joder, lo que aprendí yo de periodismo en aquella charla con Juanjo Benítez. Qué bien pregunta y cómo envuelve a la gente. Sí, Oiga, sí, en esta zona de Argelia, bueno, pues en esa zona de Argelia hay unas pinturas rupestres que son las del Tassili. Y Juanjo y yo nos quedamos mirando, no me diga usted, porque las pinturas del Tassili sí que sabíamos qué era. Y las pinturas del Tassili en un lugar que se llama Yabaren, que significa en Tamashek el Valle de los Gigantes, hay unos seres ingrávidos que están con una especie de escafandra, a tal punto que Henry Lott, el arqueólogo, el antropólogo que las catalogó, le puso la pintura rupestre más grande, el gran dios marciano, porque aquello parecía un ser de otro mundo. Bueno, y hay un momento ya en el que Juanjo Benítez dice, mire usted, es que aquí estamos buscando el significado en bereber de esto, palo, cero, palo. Y cogió Juanjo la foto de la piedra y la tapó. Palo, cero, palo, ¿es una palabra bereber? ¿Sí o no? ¿Vale? Y en ese momento, lo juro por mi familia que me está viendo desde las estrellas, suena el teléfono, porque el tío se queda con cara extraña, suena el teléfono. Se levanta Rashid Ahmed, coge el teléfono, que no sé ni para qué le llamaron, y estamos Juanjo y yo sentados, y Juanjo Benítez gira la cabeza a la derecha, y hay una fotografía, en la habitación estaba llena de fotos, ¿vale? De piezas arqueológicas. Hay una fotografía de una pieza arqueológica que está en el Museo de Rabat, que es una inscripción líbica o bereber se llaman, y ¿qué símbolo lleva la piedra en medio? Palo, cero, palo. Coge Juanjo, me acordaré toda la vida, se levanta y le arranca la foto de la pared. Le arranca la foto de la pared y lo mira, el otro hablando por teléfono que se quedó blanco y le dice, está alucinando, claro. A ver, ¿cómo me dice usted si aquí está palo, cero, palo como una palabra? Coge el tipo, cuelga el teléfono y dice, oiga, pues tiene usted razón. ¿Eso es una palabra bereber? Sí o sí. Ahora, no sé qué significa, porque hay muchos alfabetos bereberes, algunos son muy antiguos, tienen miles de años de antigüedad. Hay una señora que se llama Ekran Adu, que ella sí es experta en este tipo de símbolos, entonces ustedes pueden investigar qué es. Y además, solamente a día de hoy realmente escriben todavía en líbico unos señores que son los tuareg, y los tuareg que viven en Argelia, justo las coordenadas que da el anillo, pero solo hay un diccionario de Tamashek, y ese diccionario tendría que ir usted a París, a la Sorbona, porque el diccionario es un diccionario que está escrito a mano por un antropólogo francés. Juanjo a las 2 semanas cogió el avión y se fue a la Sorbona. Y se fue para allá. Sí, claro, y me trajo el diccionario, sí, claro. Y me leí el diccionario entero, porque el diccionario, el problema es que estaba de francés a Tamashek, no al revés. Entonces me tocó leerme el diccionario entero, claro. Y cuando me leo el diccionario entero, y llego, es que me emociono, me dan ganas hasta de llorar, o sea, es que no me lo creía. Llego a ellos, ¿vale? O de ellos, y se escribe en tuareg, en Tamashek, palo, cero, palo. Ellos. Qué fuerte. De ellos. Entonces, claro, yo me pongo histérico, llamo a Juanjo Benítez, digo, ya sé lo que significa palo, cero, palo. Ellos o de ellos. Me faltan otras 2 palabras que había en la piedra. Entonces, lo lamento, señora Ekran Adu, si me está usted escuchando, le mentí en aquel momento, no le iba a decir que aquello era un supuesto mensaje de otro mundo. Yo lo que hacía en mi casa aquella noche lo recordaré toda la vida, porque me ponía en la mesa, me ponía todas las fotos de la piedra, me lo grababa,
Y Ekran Adu me enseñó cómo se podía llegar a traducir, cómo se podía saber el significado de diferentes palabras con un diccionario que era el Milut Taifí. Entonces tenía que buscar la raíz de las palabras. Y cuando yo iba buscando la raíz de las palabras, la primera palabra, porque la piedra, los bereberes escriben sin vocales. Ellos solo tienen 3 vocales, la AE, la I y la OU. Entonces, podía traducir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Yo tenía claro que la palabra central, que era palo cero palo, era ellos o de ellos. Tenía otras 2 palabras más. Y como en la letra, en la piedra aparecían 3 vocales, una A, una I y una A, y la primera, Nissin, ya me coincidía que era de ellos o de ellos, puse las 2 A's en las palabras de al lado. Me salía una palabra que era tira, que básicamente es como una caja con amuletos, un talí, una caja con amuletos. Y lo segundo, nada, no había forma de saber que era RT, no había forma. Y entonces lo hice con todas las vocales, pero dije, bueno, si esto tiene sentido, las 3 letras vocales, debería ser RAT. No había nada que fuera una RAT. Hasta que me fui a la enciclopedia Pasacalpe, donde en aquel tiempo era el Google de la época, sigue siendo mejor que Google. RAT, hay 7 lugares en el mundo que se llaman RAT, ni 6, ni 8, ni 7, es que me lo miré todo. El monte Yagur y el monte Rat están enfrente de Fez y son lugares sagrados porque en ellos vivían los Yenún Ollinas, los genios que asustaban a la gente. Vivían en la montaña y, es más, Lorenzo, te digo que a día de hoy, si pones monte Rat, puedes ver los petroglifos que hay en el monte Rat en honor a los Yenún y del miedo que les daban, sí, efectivamente. Lo puse en un vídeo, tenéis un vídeo aquí en el canal de YouTube que se llama Un mensaje extraterrestre, donde cuento esta historia de los primeros vídeos que hice, y esto es una experiencia personal, lo que estamos contando Lorenzo y yo. Opinar lo que queráis, yo estoy contando lo que viví, creo que somos honestos, aunque tenemos ahora mismo el mismo dilema muchas veces cuando lo contamos que tenía Juanjo Benítez con esto de Ricky B. Yo recuerdo un momento en el que yo casi enloquezco, porque yo recuerdo tú y yo, Lorenzo, vamos a hablar aquí entre amigos y como si no nos escuchara nadie, yo un momento, Lorenzo, recuerdo que decíamos, oye macho, ¿y si somos nada más que 2 peleles y estos de arriba están jugando con nosotros? Están jugando con nosotros y a mí eso me daba miedo. Yo no sé tú, si te daba miedo, te da ilusión, no sé, es que es muy loco. Es muy loco. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tú me conoces bien y a mí sabes que el tema OVNI pues no ha sido precisamente de los que más me ha interesado. En esto que podemos conocer como periodismo de misterio siempre me ha tirado más pues todo lo que tiene que ver con la exploración, la aventura, todo lo que tiene que ver con la historia, porque desde mi punto de vista era más tangible. Es decir, si yo hablo de los misterios de Tiahuanaco, pues es más fácil que vayas allí y toques la piedra, ¿no? En este tipo de casos pues era un poquito más difícil porque generalmente te tienes que fiar de la palabra de un testigo, porque más allá de eso no hay. Y aquí sí había una piedra. Y yo recuerdo además que metidos en la vorágine de aquella investigación, una vez que tú descubres todo el tema y la vinculación que tiene con Tassili, ¿no? Donde, bueno, pues estoy convencido de que todos quienes nos están escuchando al otro lado de lo que sea, de la tablet, del ordenador, del teléfono, pues seguramente sabrán que ahí representados tienes ese gran dios marciano, pero bueno, hay otro tipo de seres bastante peculiares. Hay escenas incluso, una es conocida como la escena del rapto, ¿no? Donde parece que hay una especie de burbuja gigante y estos cabezas redondas, ¿no? Estos personajes que parecen tener un solo ojo, como si fueran antiguos astronautas, ¿no? Podemos decirlo así. Parece que están conduciendo ni más ni menos que a las mujeres que habitaban en los clanes tribales de aquel Vergel, que era el Sáhara por aquel entonces, al interior de aquella especie de burbuja. Es decir, son escenas que a nosotros nos rompían los esquemas. Hay momentos en los que de repente, cuando hay 2 elementos claves en toda esta historia, ¿no? Por un lado el anillo, por otro lado la piedra. El momento en el que se produce el encuentro entre el anillo y la piedra fue memorable para los que seguíamos este asunto, porque el cero palo que había grabado en la piedra, el relieve del cero permitía que el anillo encajase en rosca perfectamente. Es decir, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible? Qué loco, tío. Lo creó la misma persona, esto era toda una broma. Claro, hay un momento en el que empiezas a pensar lo que tú dices.
jolines, a ver si es que nos están arriba ahí tocando con sus antenas o manejando como si fuéramos títeres, porque además a nosotros, cuando íbamos a los billares, tampoco se me olvidará que el primer viaje que hacemos con Benítez, con Juanjo, él nos cuenta en el coche, camino de los billares, lo que era la Operación Misericordia, a lo que él denominaba Operación Misericordia. Y claro, ya empiezas a pensar, joder, es que a ver si esto, porque para él, los que nos dedicamos a trabajar este tipo de temas, hemos sido tocados ni más ni menos que por esas inteligencias de fuera del planeta, hemos sido tocados ni más ni menos que en el mismísimo útero materno, es decir, para que nuestra carrera, nuestra vida esté orientada a divulgar unos asuntos que depende de dónde estés, no son muy bien entendidos. Nosotros en España, hasta que esto del periodismo paranormal o de misterio se ha profesionalizado, pues éramos una especie de echadores de cartas, de cazabrujas, una gente muy rara, cazafantasmas, no se te veía con seriedad, con lo cual, sabiendo que te expones a la crítica furibunda de quien no entiende estos temas, el hecho de seguir divulgándolos con esa pasión y con esa intensidad, para Juanjo era inequívoco, es que habíamos sido tocados. Claro, con toda esta historia, imagínate, pues te acabas, como decimos aquí en España, te acabas rayando, ¿no? Lorenzo, pero fíjate, ¿te acuerdas cuando tú me contaste esa Operación Misericordia, que ni siquiera Juanjo me lo contó, ¿vale? Me lo contaste tú. Y yo te dije, rizando el rizo de la casualidad, o casualidad imposible, o no sé. Lorenzo, si tú sumas año, mes y día cuando tú naciste, ¿qué da? 9. Si yo sumo año, mes y día, ¿qué da? 9. En el anillo hay 9 palos y 9 ceros. Perdón que están llamando por el portero automático. Hay 9 palos y 9 ceros. Si tú sumas año, mes y día que nació JJ Benítez, da 9. Pues es que... Es una casualidad imposible, es una estupidez, le he buscado 3 pies al gato, porque yo hubo un momento en el que dije, vamos a ver, no nos engañemos, o sea, tú y yo le hemos dedicado la vida al misterio, yo sin esto no sé vivir, y mira dónde he acabado yo, sí. Está a 10.000 kilómetros, con un programa de radio en Caracol y con este canal de YouTube, y ahora con viajes de autor y con cosas. Y sí, nos dedicamos a divulgar, ¿vale? Y contar esta historia no es fácil, porque yo sé que aunque tú tienes tu público, yo tengo el mío, y ahora nos juntamos los dos, y es una barbaridad de público, alguno va a decir, son dos fantoches y están mintiendo. No, estamos contando lo que vivimos, sin más. Fíjate que Alejandro Bernal ni ha abierto la boca, tenemos al pobre ahí que está de observador. A ver, Alejandro, estamos locos, ¿te lo crees, no te lo crees? ¿Tu opinión de esto? Lo que pasa, Juan G., y esto es algo que hemos hablado usted y yo en otras oportunidades, en primer lugar, tú no buscas el misterio te busca a ti. Y creo que fue una frase y una reflexión que compartimos cuando nos conocimos, que también fue en circunstancias bastante azarosas, por no decirlo. Y lo cierto es que yo no creo en las coincidencias. La suma de elementos que compone este caso de los billares, que de hecho Lorenzo ha dado unos detalles que desconocía, que me parece fascinante, incluso la inclusión del maestro Fernando Jiménez del Oso en todo esto, que también es un referente para todos los que estamos en este momento aquí sosteniendo esta conversación, y para todas las personas que amamos el misterio. Sin Fernando no estaríamos los tres, y creo que el periodismo de misterio no sería lo que es hoy en día. No, yo la verdad, Juan, que estoy flipando en colores, como dirían ustedes en España, o sea, y me da envidia de la buena, porque esto también es una reflexión que hemos hecho con Juan, y al margen de esta vivencia que ustedes la cuentan de manera muy personal, que creo que le da un ingrediente muy especial a este caso, y es el tema de... No sé, o sea, ¿cómo pueden ocurrir tantas casualidades alrededor de algo? O sea, parece un guión de una película súper trabajado, pero es tremendo. Yo me gustaría la opinión de Lorenzo ahora. La mía es, esos seres, esa cosa, quiso comunicarse con nosotros. No sé por qué nos escogió. Tampoco creo que fuera casualidad, porque Lorenzo y yo ni somos mejores personas que nadie, ni peores personas que nadie, ni nada, pero simplemente esa cosa nos escogió para dar un mensaje. El mensaje, desde mi punto de vista, sigue siendo tremendamente críptico. Es como el inglés y el aborigen australiano, ¿vale? Este bicho que es cangurú, no te entiendo, se quedó con canguro. Ese mensaje me enviaba al norte de África, zona en la que he estado en mi vida, ni lo sé, y luego tuve la suerte de ir a las pinturas del Tassili y descubrí pinturas que nunca habían salido en ningún medio de comunicación donde aparecen este tipo de seres.
Y bueno, pues hemos contado lo que hemos vivido y simple y sencillamente es eso. Y cada uno pues que lo juzgue como quiera. No sé qué opina Lorenzo. Pues pienso como tú. De hecho, a ver, en este caso, la crítica facilona, sí, es decir, vaya par de alucinados, ¿no? Pero es que, a ver, mi defensa a ultranza de la profesión que ejerzo, que es periodismo, por encima de todo, que es periodismo, me obliga a no hacer o a no pedir a quien está al otro lado de la pantalla, al otro lado del receptor de radio o al otro lado de la revista de papel, no le puedo pedir un ejercicio de fe porque no soy un cura. No soy un cura. No. Por lo tanto, mi obligación es ofrecer argumentos y documentos. Y si este caso tiene algo precisamente, es tal cantidad de eslabones de documentación que es un trabajo puramente, es una investigación puramente periodística. Cuando yo lo recordé gracias a la entrevista que me hiciste para tu serie en Discovery Channel, y tú me preguntaste cuántos documentos tienes sobre el caso, yo te dije, Lorenzo, más de 1000 documentos. Me leí la enciclopedia Bereber. Es una pasada. Que está en francés. Me leí el diccionario de Bereber, todo. Y cuando yo veía que todas estas cosas encajaban de una forma, no sé si decir mágica o tal, pues simplemente ahora ya, tiempo pasado, ¿vale? Puedo decir, oye, pues me fascinó lo que viví, seguimos siendo amigos muchos años después. Lo vivimos, lo contamos en un libro, en Operación Al-Ándalus, lo hemos contado en este podcast y ya está. Sé que están ahí. No sé exactamente ni qué quieren ni qué no quieren. Sé que han tenido relaciones con los seres humanos y las siguen teniendo. Y ya está. Simplemente maravillarme. Pero te pones a pensar, Juan, mira, no sé, perdón que te interrumpa, pero es que te pones a pensar. Y es algo tan ridículo, o sea, es bizarro, pensemos, ¿no? Por hacer un pequeño repaso al caso. Un agricultor pasea al mediodía, los ovnis dicen que se ven de noche, ¿no? Bueno, pues al mediodía ve el ovni allí aterrizado, se bajan unos señores, le tiran una piedra llena de símbolos, Juanjo Benítez paralelamente busca un anillo, encuentra otro lleno de simbología, un chaval de 20 y pocos años queda con otro chaval de 20 y pocos años en Granada, se pone a dibujar unos símbolos en una servilleta, resulta que dice, esto es Bereber, nos lleva a la pista argelina. Es que de verdad es tan ridículo que es imposible que alguien se invente algo así. Ahora, también te digo una cosa, Juan, mira, nosotros desde que empezamos la serie en Discovery, hace 2 años, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, mira, yo cuando me plantean los productores ejecutivos de Discovery que afronte el reto, porque era un reto, ¿no?, de presentar una serie que se iba a titular Extraterrestres, ellos están entre nosotros, yo lo primero que pensé fue, ¿por qué demonios me elegís a mí? Porque sabéis que soy muy escéptico con este tipo de temas. A mí me hace falta la prueba. A mí no me vale que me diga un testigo he visto un ovni. A mí me hace falta que me lleve al lado del ovni, le tire una piedra y si suena clonk, entonces empezamos a hablar de mensajes. Claro, no lo entiendo por qué. Ellos me dijeron, mira, pues precisamente por esto, porque si el telespectador ve a que el presentador formula dudas, se formula preguntas, va a ser mucho más creíble si después el propio presentador llega a la conclusión de que los casos pueden ser reales. Bueno, pues te puedo decir que ha habido una conversión en estos 2 años en los que he podido ejercer el género periodístico que más me gusta, que es el de la entrevista, con muchos testigos muy variados. Uno de ellos yo creo que ha sido un auténtico logro para nuestra serie, fue la entrevista que le hicimos a Miguel Morlán, que fue el director del aeropuerto de Manises. Miguel Morlán, Baswich. Yo lo entrevisté también. Exactamente, sabes que es un hombre muy inaccesible. Y bueno, pues estamos hablando de alguien que en ese momento dirigía el aeropuerto en el que se produce uno de los incidentes ovni más alucinantes de la historia de Europa. Es decir, es que en el año 79, en el mes de noviembre, un avión se ve obligado a aterrizar con más de 100 pasajeros a bordo porque le están persiguiendo 4 ovnis. Y Miguel Morlán nos llega a decir que en la pista de aterrizaje paralela, que era militar, los artefactos llegan a aterrizar, y eso te lo está diciendo un ingeniero aeronáutico. Entonces, ¿qué pasa, Juan? Que yo lo que me he dado cuenta, después de entrevistar sobre todo a los testigos que desde mi punto de vista siempre dicen la verdad, siempre, lo que me gustaría saber es qué hay detrás de esa verdad que cuentan, lo que me he dado cuenta es que el fenómeno, sea lo que sea, es tremendamente antiguo y tremendamente manipulador. Porque si realmente existen, ¿por qué demonios no se manifiestan delante de todo el mundo y dicen, ya estamos aquí? Tiene sentido que vayan tirando una piedra, que dejen símbolos en un anillo, que vayan haciendo que 2 chavales se vuelvan locos buscando pistas y un señor ya consagrado como Juan José Benítez se la juegue. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Así que sea lo que sea, desde mi punto de vista es manipulador, pero vamos, hasta el extremo.
Y fíjate, y estuve en Argelia, estuve en el Tassili, siete días andando por las montañas del Tassili para filmar esas pinturas rupestres y descubrir nuevas. Y en aquel tiempo me daba miedo. Pero a día de hoy, y además a lo mejor voy a hacer un viaje de autor a Marruecos a finales de año, sí quiero ir a Fez y quiero subir al Monte Rat. Por curiosidad, no creo que vaya a pasar nada, ¿vale? Pero quiero subir por curiosidad, ya como para cerrar esa historia en mi vida y decir, bueno, pues seguí esta pista y me llevó hasta acá, ya. No pido más, ni quiero más, ni más nada. Pero sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer. Así que, nada, pues felices de que nos tocara el misterio, felices de contárselo a todo el mundo y espero que hayan disfrutado de esta historia como nosotros de contarla y fue una experiencia de vida maravillosa, además que nos unió como hermanos para toda la vida y ya está. Sí, y esa es la historia. Y con los que nos quieran decir loco, genial, bienvenidos. Y los que quieran decir, lo acabo de flipar con esta historia, pues también, a todos bienvenidos. Y ya está. A mí te puedo asegurar que me hubiera gustado, hace muy poco tiempo estuve entrevistando en el Monte Perdido. El Monte Perdido es una de las zonas de los Pirineos españoles, de los Pirineos de Huesca más bonitas que te puedes encontrar por lo salvaje, ¿no? Y hoy estoy entrevistando a un señor que me conmovió, Juan, se llama Diego Cintas. Él regenta en un pueblo muy, muy, muy pequeñito que se llama el pueblo Albar. Él regenta una casa que se llama la Casa del Sol, ¿no? Bueno, este señor era un empresario que vivía en Cataluña, vivía en Barcelona, en el centro de Barcelona, o en una buena posición social, hasta que tiene una experiencia vinculada con el fenómeno OVNI / extraterrestre y decide irse a este pueblo. Te he dicho, se llama Rasal, el pueblo Rasal. Y decide irse a este pueblo de Rasal, donde cuando él llega con su mujer y con su hijo, eran la mitad de la población. Es decir, vivían 3 personas más. Y decide desplazarse ahí, dejarlo absolutamente todo para dedicarse a lo que él considera que es su leitmotiv, su forma de vida, que es intentar demostrar que el contacto con esas criaturas es absolutamente real y además uno de los lugares donde más se producen es precisamente en el Monte Perdido. Y en el Monte Perdido, preguntándole, le decía, vamos a ver, Diego, me estás hablando de intraterrestres, de extraterrestres, de bases, de gente que viene aquí, más de 200 personas que se reúnen durante el mes de junio y siempre ven no solo luces, sino ven a esos seres. ¿Por qué tengo que pensar yo que esto no es una locura? ¿Y sabes lo que me contestó, Juan? Y es algo que me aplico a mí y a ti con respecto al caso Villares. Ojalá fuera una locura. Ojalá fuera una locura, porque el hecho de que sea real nos ha hecho durante todos estos años comernos tanto la cabeza, incluso pensar que estábamos siendo manipulados. Sí, claro. Enloqueciendo, sí. Y eso es terrible, porque cuando tú eres un periodista que lo que quieres es ver los toros desde la barrera para conseguir el testimonio, con perdón, te jode mucho convertirte en ese testimonio. No quieres jamás pasar a ser el que está al otro lado de la barrera. Y en nuestro caso, durante unos años pasó. Sí, efectivamente, y ese símil que has hecho me parece genial. O sea, de repente veíamos los toros de la barrera y calificábamos, oye, pues el pase estuvo bien o no, este sí, este no me lo creo, este sí, y de repente somos tú y yo los que nos cuenta contar, mire usted, vivimos esto. Y sé que para mí es inexplicable, sigue siendo inexplicable más de 2 décadas después. Marcó mi vida como periodista y como ser humano en el sentido de, cuando vayas a investigar misterio, redibuja los límites de la realidad. No vayas con cosas prefijadas porque te las van a tumbar. Y ya está, y disfrutarlo. Y qué placer, amigo, haber tenido esta charla contigo, tan chévere, tan guay. Me pareció igualmente, genial. Hombre. Me pareció genial. Oye, Lorenzo, tus redes sociales para gente que quiera seguirte y demás. Bueno, pues ya sabes, estamos en Twitter, lo que no sé ni cómo estoy, ¿verdad? Me imagino que si buscan por Lorenzo Fernández Bueno, sí, ahí me encontrarán. Listo. No, pues yo soy viejuno, ya lo sabes. Sí, pero bueno, tienes Instagram, tienes Twitter y tal. Sí, ahí. Aunque pongáis Lorenzo Fernández Bueno en Google, aparece muy fácil para seguirlo. Sí, ahí van saliendo además las fotos de los viajes que vamos haciendo, también muy vinculada, lógicamente, a las redes sociales del programa de radio, donde también metemos estas fotografías de los diferentes viajes que hacemos, ¿no? Siempre intentando llegar pues a esos lugares que nos despiertan la curiosidad que siempre despierta el misterio, ¿no? Muy bien, amigo. Pues oye, tío, tremendamente feliz de haberte tenido acá. Espero darte el latazo para algún otro programa de Caracol o aquí de Oculto Tras la Sombra. Y de todas formas, en poquitos días nos vemos por España para tomarnos unas cañas ahí en Madrid, ¿vale?
Será un placer absoluto. Alejandro, que ha sido un gusto verte, porque escucharte hoy no te hemos dejado, ¿eh? Ale, tu cierre, No te hemos amigo. dejado. Ale, tu cierre. Bueno, yo me siento privilegiado primero de la lección de periodismo de misterio que me acaban de dar a mí y a todos los oyentes de Oculto Tras la Sombra, porque creo que me quedo con varias cosas que decía Lorenzo. Primero, esto es un caso de periodismo, es un caso que tiene más de 1000 documentos, que tiene Juan G en su poder, que tiene muchas pistas, es un caso tangible. Es un caso que ustedes vivieron. Me da envidia de la buena como periodista de hacer parte de algo. Sí, bueno, envidia de la buena en una parte, de tener un caso tan documentado, tan interesante, pero oyéndolos a ustedes, yo no sé si yo me hubiese vuelto loco con tanta cosa, que creo que es algo, incluso Juan G. En privado llegó a decirme, creo que es el caso que más ha estado a punto de volverme loco, de tanta cosa Sí, sí. que ocurrió. Entonces, nada, feliz por esta lección de periodismo de misterio, encantado de escucharlos. Invito a todos los oyentes del podcast de Oculto Tras la Sombra a que me acompañen a una nueva tertulia de misterio el jueves 7 de julio, en donde estaré en compañía de la periodista española Mado Martínez. A propósito, Mado ya ha desfilado aquí a través del podcast de Oculto Tras la Sombra, y con ella estaremos hablando sobre pruebas del más allá, experiencias cercanas a la muerte, casos únicos, casos muy impactantes que usted no se puede perder. Les reitero, este evento se llevará a cabo el jueves 7 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el bar-restaurante Casa Magola, aquí en el centro de Bogotá. Se puede asistir a este evento de forma presencial, y también para las personas que no estén ni en Bogotá ni en Colombia pueden observarlo a través de transmisión online vía streaming. Toda la información para poder acceder a este evento se las pueden dar en el WhatsApp más 57 350 682 8062. Les reitero, más 57, que es el indicativo de Colombia, 350 682 8062, o también a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @alebernalpress con doble S. Bueno, señores, pues una charla entre amigos hoy ha sido este podcast. Creo que es obligación para los periodistas contar lo que vivimos y lo que sentimos y lo que experimentamos. Nos juzguen como nos juzguen. Creo que se lo han pasado tan bien como nos lo hemos pasado nosotros. Y una historia así lo que demuestra es algo muy sencillo. El misterio es algo que te golpea tan duro que marca tu vida para siempre, y cada uno lo experimenta en su vida de una forma distinta, y todas, absolutamente todas, son válidas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.